Bendito es el nombre del Señor. Gloria a Dios en las alturas. Qué bueno es estar en la casa del Señor, aleluya. Qué bueno es estar en la casa de Dios. Vamos a adentrarnos en la predicación para hoy, introduciendo la predicación acerca de la sexualidad como causa de distracción. Y quiero compartir el texto bíblico con ustedes en el libro de Génesis, el capítulo 1, el versículo 27 y 28. Vamos a tener el texto bíblico de hoy para la predicación de esta mañana. Gracias al Señor por regalarnos este día. Damos gracias al Señor por la lluvia. Ha estado cayendo una lluvia copiosa, muy buena. Nos hace bien, aunque hace un frío. No sé si está tan frío que tienen que apagar alguna de las unidades, pero está bien buena la mañana de hoy. Gracias al Señor por su misericordia. Dice el texto bíblico en el nombre de Jesús, Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Muy amable. Gracias. Hemos estado conversando acerca de la distracción. Hemos tenido ya varias semanas conversando acerca de la distracción y hoy conversamos acerca de la segunda causa de distracción. Como le había dicho antes que iba a trabajar con ustedes, 3 causas de distracción en el ser humano. Y la segunda causa de distracción hemos considerado la sexualidad como una causa de distracción en el ser humano. Hemos conversado que la distracción de alguna manera va a llevarnos a nosotros para que no seamos fieles al Señor, para que no seamos transformados, regenerados, o habiendo sido regenerados, para que no demos el 100% conforme al diseño de Dios, sino que sirvamos al Señor arrastrándonos siempre con ciertas debilidades y ciertas condiciones. Una de esas causas hablamos que es el amor al dinero, porque la gente que ama el dinero, que está muy apegado a lo material, de alguna manera va a impedir que se relacione con Dios con toda libertad. Y la segunda causa, que es la sexualidad, que es un tema muy sensible, porque se ha demostrado que en los países desarrollados y en los países en vía de desarrollo, en menor cuantía, la mayoría de las personas, antes de tener los 18 años, 18 años es mayoría de edad para algunas naciones, para otros 21, ya han tenido alguna experiencia. O lo han tocado, o se han tocado a sí mismos, o alguien lo ha abusado, o han tenido alguna experiencia voluntaria. Es un tema muy sensible para la sociedad, para la familia y para la iglesia. Porque la sociedad, y hablo del Estado, del gobierno de las naciones, no ha dedicado la educación, el tiempo y la precisión a los niños y adolescentes para que sean educados con relación a la sexualidad, sino que han dejado que la gente lo aprenda por sí mismo. Los padres hemos sido temerosos en ese sentido, no hemos actuado con libertad y responsabilidad para educar a nuestros hijos acerca de la sexualidad. Ni lo hace el Estado, ni tampoco lo hace la iglesia. Hay ciertos temores por tabúes y conceptos que no ha dejado que nosotros podamos educar bien con relación al tema. Entonces eso hace que los muchachos aprendan por sí mismos, que le enseñen las redes sociales o que
le enseñen lo que menos saben, que son sus propios compañeros. Lo que escucharon se lo van a enseñar, o puede ser también que sean enseñados por los depredadores, que son adultos que están poseídos por espíritu de maldad, tienen trastorno de la sexualidad y se lo van a impartir a los niños en la manera de querer enseñarle cosas que debieron enseñárselo a los padres, que debieron haberlo aprendido como una política de Estado en términos de sociedad, o que la iglesia debió asumir esa responsabilidad y no la asumió. Entonces eso lleva a una crisis, un tema sensible que genera crisis, porque a veces los niños lo están aprendiendo por sí mismos, pero muchas veces están siendo convencidos o atraídos por otros compañeros, niñas y niños, que le están enseñando a cómo tocarse o hacer cosas que le van a generar ciertas situaciones en el futuro, pero que ellos no saben, y luego entonces se producen ataduras. Ataduras que aparentemente no son como difíciles, porque la gente lo ve como algo sencillo, pero esas ataduras espirituales pueden convertirse en enfermedades inclusive, y también la gente puede volverse dependiente, y esos espíritus pueden operar libremente en esas personas y ellos impartir esos espíritus inclusive a otras personas, porque ellos lo han recibido, esas imparticiones. Y ni hablar de los espíritus generacionales que han operado en familias de generación en generación y que se van dando cada vez y que la gente no puede parar. Creo que en este tiempo tenemos que asumir responsabilidades en la relación con Dios y darnos cuenta que es un tema sensible, que todos podemos ser afectados, todas las familias, y que debemos prestar la atención apropiada. Y que muchos que no nacieron en la iglesia, hay otros que sí nacieron en sus padres siendo creyentes y que se criaron en la iglesia, de alguna manera también fueron influenciados. El tema, el infierno lo ha tomado, lo ha asumido, y ahí es donde está el detalle. Satanás ha asumido todo el engranaje de la sexualidad y se ha creado desde el infierno toda una entidad espiritual que se encarga de atacar continuamente a los seres humanos con el asunto de la sexualidad. Es más que lo que se ve, es un tema sensible y delicado que el infierno lo ha asumido para dañar a la raza humana. Y de ahí salen los abortos, justamente de ahí viene el rechazo de muchísimos niños que no han sido reconocidos por sus padres, porque lo tuvieron muy jóvenes, en momentos que no querían, por abuso, o padres inseguros que no están seguros que ese hijo sea de él. Y hay muchísimos efectos que ha producido en el mundo de hoy el hecho de que no haya control de la sexualidad y que el infierno haya tomado el tema, inclusive, y que la iglesia no ha sido capaz, ni la familia, de enfrentar esa realidad, siendo uno de los temas más difíciles. Y casi siempre en la iglesia estamos hablando del pecado sexual para decirle a la gente que no deben cometerlo, y en ese sentido no es malo, pero hay que dotar de herramientas a las personas para poder trabajar el tema, porque es muy difícil. Y el infierno ha sabido hacer su trabajo y ha sacado ventaja considerablemente en el tema. Aleluya, aleluya, aleluya. Así que quiero mencionarles algunos espíritus que pertenecen a la entidad espiritual que maneja
el tema de la sexualidad, en el infierno se generó toda una institución espiritual y esa institución se encarga, tiene diferentes espíritus que se encargan de dirigir esas áreas para atacar el ser humano, para desenfrenarlo y para tomar cierto control. Y no podemos irnos muy lejos porque también a creyentes, de alguna manera, ellos, esos espíritus, lo atacan, lo persuaden desde la niñez para que no puedan ser efectivos en la relación con Dios y entonces permanecen en la iglesia toda la vida arrastrándose porque no pueden tener estabilidad en la relación con Dios. Entonces, esa entidad espiritual las entidades espirituales tienen, como si fuera una empresa, tienen diferentes departamentos, tienen líderes que son, pero hay una gobernación que se encarga de dirigir todo el engranaje y hay diferentes espíritus que operan y dan reporte al principal de la entidad. Están los abusos a niños y menores, que es una entidad, o sea, dentro de esa entidad, esos espíritus son los que hacen el mayor trabajo, que es corromper a los niños, porque habiéndolo corrompido y desenfrenándolo sexualmente, desde pequeños tienen futuro para mantenerlo atado y que sigan esa conducta desviada de la sexualidad y que tengan cierto descontrol. Esos espíritus que se encargan de esto han hecho estrago porque muchos niños han sido tocados por sus propios familiares, por vecinos, en la escuela inclusive por otros niños, por maestros, tanto en las iglesias como en las escuelas. Se dan porque esos espíritus andan detrás de los niños con el propósito de desenfrenarlo. Y por eso los niños se viven diciendo uno a otro, tratan el tema de la sexualidad entre ellos, acerca de la experiencia que han tenido, y muchos de ellos se están induciendo a otros a partir de la experiencia que han tenido. También está el departamento que se encarga en términos espiritual de la prostitución. Si ustedes observan, la prostitución ha existido todo el tiempo, incluyendo en el mismo pueblo de Dios. Existió la prostitución aun cuando estaba prohibida, porque ese departamento de la entidad espiritual que se encarga de los trastornos de la sexualidad ha venido trabajando en el mundo y con el tiempo inclusive se ha legalizado en algunas naciones. En algunas no está legal, pero sí se ejerce, lo saben las instituciones del Estado, pero son pasivos y le han cambiado justamente el nombre para que no la ofendan y ahora le llaman trabajadora sexual, o sea, para que ya no se, porque el término prostitución es como un insulto y han venido trabajando el tema para que la sociedad madure y entienda que es algo que aunque algunas sociedades no lo aceptan como bueno y válido, sí es aceptado y que debe ser tratado con cierta dignidad a las mujeres que están involucradas en esa actividad. Y por eso ya hoy es un insulto para una mujer que se le diga que se ha prostituido, que ejerce la prostitución, sino que se le llame trabajadora sexual, que es una manera de tratarla con cierta dulzura o cierta expresión. No estoy en contra de que los términos del lenguaje que se van adoptando se dejen de utilizar, aquellos ya que la sociedad ha entendido que son incorrectos. Hay muchísimos términos
que podemos analizar en su momento, que insultan y eso. Pero aquí lo que estamos viendo es cómo de alguna manera la sociedad ha probado un comportamiento social que es contrario a la dignidad del mismo ser humano y que es un espíritu del infierno que opera de esa manera y que pertenece a la entidad que desde el infierno dirige los trastornos de la sexualidad. Bendito es el nombre del Señor. Tenemos la pornografía que ha existido de años y que hoy ya es toda una industria moderna, como antes era por revista que se hacían. Inclusive hay términos que son muy importantes analizar, que los muchachos y las muchachas aún de la iglesia no lo conocen y que son utilizados desde años y que tienen que ver, tienen símbolos inclusive que tienen que ver con la pornografía y que ya es una industria por aquello del internet, ya cuando surge la televisión igualmente, y ahora ya por internet es toda una industria que enriquece a muchísimas personas que se hacen ricos con esto, y es que es tan interesante que se ha hecho investigaciones en las que mayormente los hombres, incluyendo muchos creyentes, alguna vez han entrado en alguna página y ya muchos niños le han enviado, inclusive compañeros de la escuela, le están enviando imágenes. Y esas imágenes, la pornografía tiene algo que tenemos que detenernos a analizar, y es que el propósito de que las imágenes se queden grabadas en la persona y que esas imágenes grabadas luego le van a generar ataduras porque es un asunto espiritual. Y cuando se ha conversado con niños que han estado involucrados en la pornografía, hablan de la imagen que le sigue a partir de que se le envió el compañerito o que alguien se la mostró. La imagen queda con ellos y es un tipo de ataque espiritual de manera visual que permanece. Y creo que lo más fuerte ha sido para ellos borrar la imagen que le enviaron y cómo esa imagen lo va llevando y lo va envolviendo y aún llegan a la edad adulta y entonces se manejan, pero no pueden desprenderse de eso, se convierte en una atadura muy fuerte para ellos, porque hay un asunto espiritual que no nos hemos detenido a analizar y que en su momento pudiéramos trabajar. Y creo que esta es una de las áreas que hay que trabajar con los niños y los adolescentes. Es borrar la imagen que se le ha quedado grabada en la mente, en su cerebro, su memoria, y que ya ha afectado su corazón. Porque no es un asunto común, es un asunto espiritual sumamente delicado. Y nosotros como creyentes no lo hemos visto en la dimensión que va. Es un juego con espíritu de maldad. Es un juego con el infierno, es un plan, es un diseño con el propósito de desencarrilar a la raza humana para mantenerla atada y que no puedan levantar cabeza y hacer inclusive que algunos creyentes no puedan ser fieles a Dios, sino que continuamente estén envueltos en algún tipo de debilidad. Están también los espíritus que se encargan de la autosatisfacción, que pertenecen a la entidad que dirige el trastorno de la sexualidad y trabaja en la gente para que no tengan parejas, para que no se casen, sino que tengan autosatisfacción. Esos espíritus están encargados de generar en la vida de la persona
ataduras para que no vean el matrimonio como algo bueno y válido, sino que ellos mismos se toquen y se produzcan satisfacción a sí mismos. Esos espíritus están haciendo su trabajo y comienzan haciéndolo desde la niñez, con el propósito de mantenerlo envuelto y que rindan su actividad y su energía al servicio de Satanás, del infierno, de los demonios. Y se hace inclusive muy difícil que gente que están en las iglesias puedan ser libres de esas situaciones, porque no lo ven con la seriedad que lleva y que hay una atadura y hay un juego con el infierno que la gente no ha entendido de qué se trata. Y entonces lo ven como algo normal, como algo que es indebido, porque de hecho lo que a uno lo avergüenza de que la gente lo sepa, eso genera sus temores, pero más que eso, es que desde el infierno hay una entidad que ha decidido, desde el pecado original a la raza humana completa, corromperlo por esa vía. Aleluya. Está un área muy difícil que es la actividad sexual con animales, que en el pueblo de Israel fue regulada, el Señor reguló, y que hoy en día algunos países lo van a establecer como normal. Hay una crisis fuerte de valores y hay espíritus que se encargan justamente dentro de esa entidad de llevar a la gente a tener interés por los animales. Dios, en su sapiencia, su conocimiento, su presciencia, sabe que eso iba a pasar en el ser humano y por eso lo regula en la ley del pueblo de Israel, la ley moral, en Levítico 18. El versículo 22 al 24 presenta varios comportamientos que se consideran como parafilia, como trastorno de la sexualidad y que están regulados aquí. Dice, no te echará con varón como con mujer. Y aquí hablo de un espíritu que es el espíritu de la homosexualidad, que también pertenece a esa entidad espiritual. Ahí habla de ese espíritu, de la homosexualidad, que es un espíritu que opera para que estén hombres con hombres y mujeres con mujeres. Aquí está regulado. No te echará con varón como con mujer. Es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se podrá delante de animal para coyuntarse con él. Es perversión. En ninguna de estas cosas os mancilleréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Dios le está diciendo un dato interesante. Las naciones de las que yo las que estoy sacando de esta tierra para que ustedes la tomen, de la tierra que van a tomar, ellos hacen eso. ¿Alguien está aquí hoy? Dios le está diciendo, esas naciones de las que yo estoy echando delante de ustedes hacen esas cosas. O sea, eso viene de lejos. Es ahora que quieren aprobarlo en algunas naciones. Pero ya eso viene de lejos. Y un dato interesante. Y el Señor está tratando de advertirle a ellos, porque el Señor sabe que esos espíritus seguirían operando, porque hay lo que se llaman los espíritus territoriales. Y ese dato es muy importante para los que viven en Santo Domingo Este, porque en esta zona hay unos espíritus territoriales que operan con trastorno de la sexualidad. Y ese tema es digno de discusión y de análisis en Santo Domingo Este. Entonces esos espíritus territoriales
el Señor le está advirtiendo la palabra para que ellos sepan qué espíritu está operando en la tierra que ellos van a ocupar. Y le está hablando de la homosexualidad y de la relación con animales. Muy interesante dato, porque nosotros a veces nos descuidamos de algunos comportamientos espirituales que se dan. Y la gente que es de esta zona y lo que venimos a esta zona, tenemos que estar claros. Y a la zona donde usted vaya, usted debe saber qué espíritu territorial ataca ahí, para que usted sepa que tiene que enfrentarse a esos espíritus. Y entonces Dios le está advirtiendo por medio de la palabra acerca de ese comportamiento, de esas naciones que Él está echando de delante del pueblo de Israel, para que ellos estén claros de qué se trata. No es un fly al catcher, no es algo sencillo, es un asunto para nosotros como creyentes y como iglesia trabajarlo y saber que la sociedad y la gente que estamos recibiendo viene muy cargado y que nuestros propios muchachos de la iglesia, algún adulto u otro niño pudo haberlo influenciado y lo esté fastidiando o en su momento lo haya involucrado en alguna praxis espiritualmente contraria al reino de Dios, y que hay que asistirlo para que ellos sean totalmente libres y que puedan servir a Dios, agradar a Dios y vivir para Él. Más que perseguir, es como adiestrar, es instruir, es advertir. Y eso es lo que Dios está diciéndole a ellos. Cuídense de ese comportamiento que es natural en esa tierra. Abran los ojos, no hagan las mismas cosas que ellos. Y esa es una responsabilidad de la iglesia y de la familia. Instruir para que la gente pueda salir de la situación en que está viviendo, pueda ser sanado inclusive la gente que han sido abusados o que se le ha impartido algún espíritu de eso, o que voluntariamente ellos le hayan dado entrada a esos espíritus. Está también, hablaba de la autosatisfacción, que es una dinámica espiritual, del sexo con animales, que tiene que ver ya con parafilia. Está el comportamiento del famoso llamado voyerismo, que son un tipo de espíritu que producen ciertas ataduras en las personas y que no tienen ningún interés por el matrimonio ni por casarse, sino que su autosatisfacción es saber que alguien está teniendo alguna intimidad. Eso le genera a ellos satisfacción. Entonces esos espíritus están operando en la vida de la gente y muchos creyentes no están exceptos de verse involucrados en ese tipo de actividad espiritual dañina. Hay un tema que sí en su momento debemos tratarlo y que quiero introducirlo, tratarlo superficialmente en la introducción de hoy, y es acerca del amor versus la sexualidad, que son temas muy interesantes para nuestros adolescentes, para nuestros niños, que ellos aprendan que hay una diferencia y que no es lo mismo amar que tener sexo. El sexo fue diseñado por Dios para el matrimonio y el amor es una expresión del corazón, de buen trato, de acercamiento, de reciprocidad, que no necesariamente el que ama a alguien tiene que tener sexo, porque el sexo fue diseñado exclusivamente para el matrimonio, conforme establece el Génesis capítulo 1, el versículo 28. En el 27 dice que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y que Dios lo bendijo y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Entonces hay un concepto aquí, y es el concepto de llenar la tierra.
O sea que el diseño de Dios para que Adán y Eva, que son la primera pareja creada por Dios, el propósito era que a partir de la relación de ellos, una relación de intimidad, ellos pudieran tener los hijos. O sea que el diseño de Dios para la sexualidad es exclusiva para el matrimonio. Fuera del matrimonio no es un orden de Dios. Y es un tema también que vamos a ver, que sí lo vamos a analizar en esta predicación, y es la sexualidad en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Porque en el Antiguo Pacto había ciertas libertades para los hombres, no así para las mujeres, había ciertas libertades, pero el hombre debía asumir una responsabilidad con la mujer antes de tener intimidad. Y se permitía lo que se conoce como el matrimonio o el concubinato, pero en ambos casos el hombre debía asumir una responsabilidad. O sea que no ha habido en ningún momento donde Dios haya permitido o aprobado que las relaciones sexuales sean libres y sin compromiso, sino que vienen dadas, establecidas para el matrimonio, que es con exclusividad para una relación de pareja debidamente aprobada conforme a la normativa del Estado de Derecho de la nación donde la gente vive. Y en el caso de Israel, en el Antiguo Pacto, él reguló todo ese tipo de actividad. Porque tener actividad sexual sin compromiso es el concepto que la Biblia le está llamando fornicación. Cuando hay una relación íntima sin el compromiso del matrimonio. Y en Israel, aunque se permitía el concubinato, inclusive el matrimonio y el concubinato, había que asumir una responsabilidad previa antes de tomar una mujer. Y trata de los hombres, y el concepto, que sí lo vamos a explicar ahí en esa predicación, que la Sagrada Escritura va más dirigida al hombre, porque el hombre como cabeza de familia estaba llamado a asumir la responsabilidad de la palabra y enseñársela a la esposa y los hijos. Y por eso continuamente habla del hombre, porque la palabra está dirigida al cabeza de familia para que asuma la responsabilidad. Y por eso se van a encontrar en ese término más el concepto más de los hombres que a la misma mujer. Y también que desde el principio la mujer ha sido un poquito más controlada en el área de la sexualidad que el hombre. El hombre ha sido un poquito más desenfrenado. Con el tiempo ha habido una competencia dependiendo de las sociedades, países donde la mujer ya compite con el hombre, pero lo normal es que el hombre sea el más desenfrenado en esa área y que la mujer sea mucho más conservadora. Inclusive en Israel, aunque al hombre se le permitía tener varias esposas y o concubinas, a la mujer no se le permitía tener más de un esposo. Y ha habido sociedades donde le ha permitido a la mujer tener más de un esposo inclusive, pero son mínimas esas sociedades donde existió lo que se conoce como el matriarcado. Pero son pocas las sociedades, y hablo de algunas en África y en Asia, que existió en su momento el matriarcado. Pero lo normal es que el que mayormente ha estado en desenfreno desde el principio ha sido el hombre, el que ha tenido los niveles más altos de lujuria y ha sido el mayor depredador en el área sexual, ha sido el hombre, los que más abusan, aunque hoy se da el abuso ya de mujeres también y se ha dado en sociedades, pero es mucho menor que los niveles de descontrol que tienen los hombres con relación al tema. Dios diseñó la relación íntima de parejas con el propósito de que puedan llenar la tierra. Entonces Dios crea al hombre con capacidades, con habilidades, y lo creó el caso de Adán y de Eva con niveles de madurez. Hay algunas personas que están diciendo que el pecado original fue porque Adán y Eva tuvieron intimidad sexual, y no es verdad, porque Dios lo creó con ese propósito. El texto dice que ellos comieron del fruto que producía el conocimiento del bien y del mal, que la Escritura no dice
no explica más acerca del texto con relación al fruto, aunque algunas personas lo ponen como una manzana, porque la manzana es el tipo de fruto como que llama la atención y que el ser humano tiende a codiciarla cuando la ve, en la mayoría de los casos. Pero no es manzana, no es verdad, no fue que ellos tuvieron intimidad, fue otra cosa. Fue que comieron de un fruto que el Señor le dijo que no comieran, y ese fruto producía conocimiento del bien y del mal. Ya ellos tenían conocimiento del bien, pero no tenían conocimiento del mal. Y al no tener conocimiento del mal, no establecían diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. Y entonces cuando comieron del fruto, establecieron diferencia. ¿Qué cosa es buena y qué cosa es mala? Y comenzaron a vivir su propia experiencia, la que muchos de nosotros necesitamos vivirla hoy para nosotros poder servir a Dios, levantar los pies, madurar, tener nuestras propias experiencias, ser procesados y disciplinados para que aprendamos a valorar. Pero Adán y Eva, el propósito de Dios con ellos y con su descendencia, que nosotros somos parte de esa descendencia, fue que llenáramos la tierra, que tuviéramos hijos e hijas, y para eso se necesitaba la intimidad. Y ese acto es exclusivo para personas casadas, y en nuestra sociedad es para personas adultas, porque los niños, los adolescentes no se pueden casar en nuestra sociedad, sino para personas adultas que están en libertad de entrar en matrimonio conforme a la ley del Estado que fuera para ellos poder vivir conforme a las normativas. Hay un concepto que es el que vengo conversando, y es el concepto de lo que es el amor y el sexo, que son cosas diferentes y que la sociedad de alguna manera nos ha engañado, y esto todo es por la influencia del infierno. No es verdad que cuando uno ama a alguien, la manifestación de amor tiene que ver necesariamente con intimidad sexual. No es verdad. Inclusive algunos muchachos le están pidiendo una prueba de amor a las muchachas que cuando se enamoran, y eso no es verdad. La prueba no es esa. Eso no es una prueba de amor, eso es otra cosa diferente. Y cuando a los chicos que están aquí, cuando le pidan esa prueba de amor, le están pidiendo otra cosa diferente a lo que es el amor. La Escritura nos habla considerablemente acerca del amor. Dios es amor, y en eso estamos claros. Pero existe el amor ágape, que es el amor de Dios, con la que el Señor nos ama y nosotros amamos a Dios. Pero nosotros también fuimos creados, y el Señor en ese proceso de creación nos impartió lo que se llaman los atributos. Y en esos atributos hay algunos que son comunicables, que pertenecen a Dios y que están en el ser humano como eco reflejo de su naturaleza. Y dentro de esos atributos comunicables está el amor. Y usted puede amar a alguien y no necesariamente tener sexo con esa persona, porque para eso tiene que ser una relación de pareja con un debido matrimonio. Amar es otra cosa. La sociedad nos ha engañado, la gente nos ha engañado con el concepto, y hay una confusión en que nuestros jóvenes y adolescentes deben estar claros, inclusive personas adultas que están confundidos y que tienden a confundirse. Amar es otra cosa. ¿Cuál es el concepto de amor? Según las Sagradas Escrituras, y en este caso Corintios, primera carta a los Corintios, en el 3 al 6. Ahí hay una expresión del concepto de amor, de que nosotros debemos sentarnos con nuestros hijos y la congregación, la iglesia como tal, explicarlo continuamente para que nuestros muchachos y muchachas estén claros que una cosa es amar y otra cosa es la sexualidad. Y que no es verdad que cuando usted ama a alguien usted tiene que tener intimidad. Es cosa diferente. Hay una que es exclusiva del matrimonio, que es la sexualidad, y el amor es universal. Y aunque el amor como expresión pudiera hacer que se sientan cosas parecidas, pero tenemos que tener la madurez suficiente como para establecer diferencia. Porque el amor como tal es una expresión. Entonces, en esa expresión tenemos que buscar
las diferentes manifestaciones que tiene el amor. Y entonces dentro de las manifestaciones que tiene el amor hay una que de la traducción del griego se habla del eros, que es exclusiva para relación de pareja. Pero hay otras expresiones de amor que vienen desde el ágape, la relación con Dios, la relación de familia, la relación de hermanos, de hermandad, ese amor fraterno. Y cada una de esas expresiones de amor tienen manifestaciones diferentes. Y ese concepto tenemos que manejarlo para llegar a madurar y tener la capacidad como para instruir a otros o para repeler a alguien que venga con el propósito de dañarnos porque está confundido, que tanto nuestros niños, adolescentes, jóvenes y adultos estemos precisados en confrontar a alguien que se haya equivocado con relación al tema y mirarlo al rostro y decirle cómo funcionan las cosas y cómo son. El texto de 1 Corintios 13 nos da una expresión acerca del amor. En el 3-6 dice: si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca dejará de ser, las profecías se acabarán, cesarán la lengua y la ciencia se acabará. El amor es de aquello que permanece para siempre. Aleluya. El amor tiene algo en particular y es que no hace nada indebido. Y si alguien le está diciendo que lo ama tanto como que quiere que usted haga algo indebido, entonces no lo ama, porque ya eso no es amor. Nunca tiene propuesta de cosas indebidas, y hablo de cosas incorrectas conforme a las leyes de Dios e incorrectas conforme a las leyes de la tierra. Hay una confusión y nosotros necesitamos confrontar al amiguito, a la amiguita. Necesitamos confrontar. Lo que tú estás sintiendo no es correcto, porque lo que yo conozco del amor es que no hace cosas indebidas, no hace cosas incorrectas, y si lo hace, no te ama. El que me daña no me ama. El que me imparte o quiere impartirme espíritu del infierno no me ama. El que quiere corromperme no me ama. El que me ama me tolera, me acepta, va conmigo en los procesos difíciles, me ayuda si voy a caer, pero si me quiere hacer caer me ama, me está empujando, me está empujando para el infierno, y como dirían los muchachos en lenguaje popular, para que me coma el lobo, me está empujando, entonces no me ama. Hay una confusión. El amor es más que intimidad sexual, y la intimidad sexual es exclusiva bajo un contrato de matrimonio debidamente establecido conforme a las normativas de derecho de esa nación. Así funciona. El amor viene para producir satisfacciones extraordinarias, para acompañar a la gente, para asistir, para ayudar, para estar con la gente en los momentos difíciles, para ser parte de la vida de alguien, para ser hermanos, para ser hermanas. Es una hermandad extraordinaria, con el deseo de dar lo que yo tengo a la otra persona, de compartir, de asistir, de escuchar, de que la persona nos escuche. Esa es la expresión de amor en término bíblico. Y nosotros tenemos una necesidad de amar y de ser amados, porque fuimos creados por Dios con esa facultad.
y para ser el uno para el otro y para compartir. Ya lo otro de la sexualidad es una dinámica, es un diseño para la vida de matrimonio. Y creo que nuestros muchachos y muchachas necesitan abrir los ojos para que no sean confundidos, no sean engañados, para que el infierno no tenga parte ni suerte en nuestras vidas ni en nuestra casa. Porque a veces van a orar la gente a nuestra casa y algunos sacan un pañito y comienzan fuera, fuera, fuera. Espíritu de qué sé yo qué fuera. Pero hay unos espíritus que están arraigados ahí, que viven entre nuestra familia, que eso ni con pañito ni con nada sale, sino con disciplina, con voluntad, con compromiso, con responsabilidad, una relación con Dios genuina, capaces de sacrificar cosas para agradar a Dios, de someter áreas de nosotros para que el orden de Dios se establezca en nuestras vidas. Hay un día que eso puede pasar y hoy puede ser ese día, para que se produzca un rompimiento con los espíritus de maldad que de alguna manera han operado en nuestras familias por años y que han estado arraigados y que en un momento se metieron y no nos dimos cuenta y están acabando en nuestra casa. Y no vamos a perseguir, porque ese no es el propósito, es disciplinar, es ayudar, es instruir, es aconsejar, es escuchar, para que la gente pueda desprenderse de esa situación. No rechazar, que es un comportamiento natural en la iglesia, pero que no es bíblico, el rechazo. La Biblia establece cuando alguien debe ser rechazado, y es cuando alguien es llamado la atención continuamente y no se somete y está haciendo daño, y son casos específicos y únicos. Nosotros no estamos llamados a rechazar a la gente, sino a apoyarlo en medio de la crisis, y eso es amor. Ser los unos para con los otros. Así que en esta predicación hay algunos de esos puntitos que van a ser trabajados, los otros van a ser trabajados en otra oportunidad. Inclusive aquí no voy a trabajar el pecado del cuerpo espiritual, que ya eso lo vamos a ver en otra dinámica más adelante. Aquí solamente veremos algún comportamiento del cuerpo físico en el mundo físico. Y hay un comportamiento que es espiritual, que lo vamos a ver en una predicación más adelante, donde voy a analizar con ustedes lo que son, cómo el pecado del cuerpo espiritual se traduce al mundo físico y qué ocurre con el regenerado y el que no está regenerado. Que una de las cosas es que el que está regenerado trata de que el pecado del cuerpo espiritual no se traduzca al mundo físico, sino que lo elimina desde el cuerpo espiritual. Y esa es una dinámica que se lo voy a estar explicando en otra predicación, que no va a ser en esta, porque esta va a ser exclusiva para conversar con ustedes acerca de la sexualidad como distracción. Así que voy a concluir el día de hoy esta introducción a la predicación de hoy. Todos debemos estar vigilantes frente a un comportamiento social, espiritual, que se da en la humanidad desde el pecado mismo, que el infierno ha asumido para darle seguimiento y que muchos de nosotros hemos sido mordidos en algún momento por esa situación. Entonces debemos abrir nuestros ojos. Es un tema sensible y hay que asumirlo con responsabilidad. Hay una persecución desde el infierno para el ser humano y nosotros estamos incluidos en esa lista porque somos seres humanos, aun cuando estamos en la iglesia, hemos sido regenerados y permanecemos en la gracia. Tenemos que estar vigilantes porque a nosotros nos están vigilando. A ti te están acechando. A mí me están acechando. Y nosotros tenemos que ser vigilantes. Y ese es el concepto que Cristo está utilizando cuando habla con los discípulos acerca de velar. Le dice, velen y oren para que no caigan en tentación.
no le dijo oren solamente y reprendan al diablo. Él dijo otra cosa. Él dijo manténganse en oración y vigilantes. O sea, vamos a mantenernos vigilantes. ¿Vigilantes de qué? De cómo el enemigo viene a herirnos por medio del sexo ilícito. Y cómo va a herir a nuestros hijos y nuestra casa. Porque nosotros estamos en la mira por él y de él. Y el infierno no deja de hacer su trabajo. Continuamente lo va a hacer. Y tiene espíritus que se encargan exclusivamente de eso. Toda una entidad y diferentes agentes para cada trastorno. Y nosotros necesitamos mantenernos vigilantes. Orar para que el Señor nos dé la fuerza, pero también ver por dónde el enemigo viene a atacarnos, porque fácilmente nos va a atacar, aunque no le va a ser fácil tumbarnos, pero sí nos va a atacar en algún momento. Y usted tiene que prepararse para que cuando Él venga, usted de lejos le diga, te conozco, y no te acercarás. Debemos estar claros que todos nosotros en algún momento el infierno va a tratar de distraernos de la relación con Dios y de la permanencia en el Señor por medio de la sexualidad. Así que hoy es un buen día para que nosotros abramos nuestros ojos espirituales, para que nosotros estemos claros del asunto y también para conversiones importantes y para rendir áreas de nosotros que no han sido rendidas todavía, o para deshacer de nosotros alguna actividad ilícita que se esté dando. Hoy es un buen día para frenar eso en la presencia del Señor y comenzar hoy a una nueva etapa, a una nueva vida. Para eso el Señor nos regaló este día, para que lo disfrutemos en Él y para que entremos en su presencia con libertad. Y hay cosas que tienen raíces profundas que usted no lo va a sacar hoy, pero usted puede comenzar desde hoy y hay un momento donde terminará con eso. Aleluya, aleluya. Todos los rompimientos se hacen de manera violenta. Ningún rompimiento se hace de manera pacífica, de que con miedo. No, hay que tomar decisiones importantes para poder agradar a Dios.